Bienvenidos a todos a este nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos un relato fascinante y aterrador de uno de los maestros del horror cósmico, El extraño de H.P. Lovecraft. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Cada semana, exploramos los rincones más oscuros de la literatura y te traemos historias llenas de misterio, intriga y terror. Ahora bien, El extraño es un relato inquietante que explora la confusión, el aislamiento y la desesperación de un hombre atrapado en un mundo que no comprende. A través de esta narración, nos adentraremos en los pensamientos de un protagonista que descubre una verdad aterradora sobre sí mismo y sobre el lugar en el que se encuentra. Acompáñanos en esta travesía literaria, donde los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan. Sin más, comencemos con el primer capítulo del extraño, dividido en 15 episodios, para una experiencia más profunda y detallada. Adéntrate con nosotros en la oscuridad. Capítulo 1. El despertar en la oscuridad. Mi mente, todavía envuelta en la niebla del sueño, comienza a despejarse lentamente. Pero, al intentar abrir los ojos, noto que la luz no entra como debería. Un espesor denso, opaco, parece envolverme, un negro absoluto que no permite que mi visión se aclimate a la realidad. Estoy despierto, lo sé, pero no puedo recordar cómo llegué hasta aquí, ni dónde exactamente aquí es. Intento moverme, pero mi cuerpo responde de manera torpe, como si se hubiera olvidado de cómo actuar. Mi respiración se acelera, pero la falta de visión me genera un miedo sordo, una angustia creciente que se instala en mi pecho. Mis manos, al principio buscando en el vacío, encuentran una superficie áspera, irregular, como si fuera piedra. ¿Estoy en una cueva? Pero eso no tiene sentido. No puedo recordar cómo pude haber llegado hasta aquí. Lentamente, trato de tranquilizarme, pero la sensación de estar atrapado, de no saber qué me rodea, se agrava. El aire tiene una frialdad que calza a la perfección con la atmósfera de incertidumbre en la que me encuentro. La oscuridad parece volverse más densa, si tal cosa fuera posible, y la tensión se siente tangible en el aire. Intento recordar cualquier detalle, cualquier indicio que pueda esclarecer esta pesadilla. Pero, en lugar de recuerdos, solo hallo un vacío profundo. No sé quién soy. No sé de dónde vengo. Es como si no existiera un pasado al que aferrarme. Mi mente lucha por retener alguna información, pero cada intento me deja con más preguntas y una sensación aún mayor de desconcierto. Entonces, un ruido. Un sonido sordo y lejano que llega de algún rincón de la oscuridad. Mi corazón da un salto, y el miedo me invade nuevamente. No es un sonido que pueda identificar con facilidad, pero está allí, persistente, llamando mi atención. Me encuentro tenso, sin poder moverme, mientras ese ruido se repite, levemente, como un eco distante que se va acercando, aunque de manera imperceptible. Unos pasos. Esos pasos, al principio leves y dubitativos, se convierten en un retumbar constante, como si alguien o algo estuviera caminando en las cercanías. ¿Quién o qué puede estar aquí, conmigo, en este lugar tan extraño? La incertidumbre es una carga pesada, y cada ruido que escucho, cada cambio en el ambiente, me hace sentir más vulnerable. Y es entonces cuando la pregunta, esa pregunta que no había osado hacer hasta ahora, surge en mi mente. ¿Estoy solo? ¿O hay algo más, algo siniestro, acechando en esta oscuridad, esperando a que lo descubra? Pero antes de que pueda hacer más preguntas, algo en la oscuridad se mueve, y el silencio, que hasta ahora me había acompañado, se rompe en 1000 pedazos. Con este primer capítulo, hemos comenzado a establecer la atmósfera de misterio, confusión y terror que caracteriza la obra de Lovecraft. El protagonista se encuentra atrapado en un lugar desconocido, enfrentándose al horror de la oscuridad y de su propia falta de recuerdos. Capítulo 2. La exploración inicial. El sonido de mis propios pasos resuena en la vastedad de la oscuridad. Un eco hueco que parece multiplicarse hasta volverse un susurro lejano. Sin embargo, cada paso que doy está marcado por la sensación de no estar completamente solo, de que algo me observa desde algún rincón oscuro que mi vista no puede alcanzar. Me encuentro en un espacio cerrado, pero la forma exacta de este lugar me sigue siendo esquiva. Las paredes, aunque irregulares, parecen de piedra fría y áspera, pero el tacto me engaña. ¿Es realmente piedra? Quizás sea algo más, extraño, algo que no puedo identificar,
como si este lugar no perteneciera a ninguna construcción que haya conocido antes. La superficie bajo mis pies también varía, a veces firme, a veces irregular, como si el suelo estuviera formado por piedras que se mueven lentamente o que cambian de lugar sin previo aviso. Mi corazón late más rápido mientras mis dedos exploran la pared. La humedad se cuela en mis manos, como si el mismo aire estuviera cargado de una vida propia. La incomodidad me consume, pero me esfuerzo por avanzar, a pesar de la creciente sensación de peligro que se cierne sobre mí. Unos pocos pasos más y llego a una abertura en la pared. La oscuridad se extiende más allá, un abismo del que no puedo ver ni el principio ni el fin. No hay luz, no hay indicios de algo que pueda orientar mis pasos. Todo lo que tengo son mis sentidos, y ellos me fallan. El aire, denso y cargado de una humedad nauseabunda, me llena los pulmones con cada respiración. Es como si estuviera respirando algo que no es solo aire, algo que no pertenece a este mundo. El silencio es absoluto. Cada crujido bajo mis pies, cada sonido mínimo, se amplifica en la quietud absoluta que me rodea. No hay rastro de vida, de presencia humana, ni de otra criatura. Sin embargo, el temor que siento no proviene de la ausencia de vida, sino de la idea de que tal vez ya no esté en un lugar habitable, sino en un mundo que no debería existir. Al seguir explorando, llego a una serie de pasillos, pequeños y angostos. En la penumbra, las paredes parecen cernirse sobre mí, aprisionándome lentamente. Siento que no tengo mucho espacio para moverme, que cada giro que hago me aleja más de cualquier punto de referencia. ¿A dónde me lleva este lugar? ¿Es una prisión? ¿Una trampa? Los pensamientos corren a toda velocidad por mi mente, pero cada intento de encontrar sentido en todo esto es inútil. De repente, el aire cambia. Se vuelve más pesado, más denso, como si algo estuviera alterando el entorno. Algo o alguien se mueve cerca, y no es solo el sonido de mis propios pasos. Algo más se mueve, un sonido leve pero constante. Una presencia cercana. Mis dedos recorren la pared, buscando algo, cualquier cosa que me permita orientarme, o al menos, escapar. Y entonces, a lo lejos, algo se refleja en la oscuridad. Es sutil, pero suficientemente claro para captar mi atención, una luz. Una pequeña luz, titilante, como si proviniera de una antorcha encendida, lejos de mi alcance. En lugar de ser un signo de esperanza, esa luz me llena de pavor. Algo en mi interior me grita que no debo acercarme. La luz, tan pequeña y vacilante, parece más bien un faro de engaño, una invitación a lo desconocido, a lo que está esperando para devorarme. Mi impulso es retroceder, pero una extraña fuerza me empuja hacia adelante. Algo dentro de mí quiere saber qué es, aunque mi cuerpo grite lo contrario. Cada paso hacia esa luz se siente como una condena, pero al mismo tiempo, la curiosidad me arrastra, más allá de mi voluntad. La luz se hace más intensa, pero la sensación de estar siendo observado, de que algo acecha desde las sombras, se hace más palpable. Mi respiración se entrecorta mientras avanzo, un sudor frío recorriendo mi frente, y el aire parece volverse más pesado con cada paso que doy. La luz parece acercarse lentamente, pero el terror se acumula dentro de mí, atrapándome en una espiral de dudas. Finalmente, llego al umbral de lo que parece ser una habitación. La luz proviene de allí, pero no sé si debo cruzar esa puerta. Algo en lo profundo de mi ser me ordena no hacerlo. Y, sin embargo, algo más me empuja, como si algo estuviera esperando, observando, dispuesto a revelarme la verdad, o a destruirme. Este segundo capítulo profundiza en la sensación de inquietud y desorientación del protagonista. A medida que avanza en su exploración, el temor y la tensión aumentan, creando una atmósfera cada vez más claustrofóbica. El misterio de la luz que atrae al protagonista refuerza la sensación de que, a pesar de que este lugar está lleno de oscuridad, algo aún más siniestro se encuentra al acecho. Capítulo 3. La revelación inquietante. Mi cuerpo tiembla ante la cercanía de la luz. Es una luz titilante, pálida, que parece no tener una fuente definida. No se parece a ninguna luz natural ni artificial que haya conocido antes. Tiene una cualidad extraña, como si emanara de algo intangible, como si no perteneciera a este mundo. Y, sin embargo, aquí está, llamándome, atrayéndome hacia ella con una fuerza que me resulta difícil de explicar. El umbral que separa la oscuridad de la habitación iluminada parece vasto, como si me estuviera adentrando en otro dominio. El aire, antes cargado de humedad y frío,
Se vuelve algo más denso, como si la misma atmósfera de este lugar estuviera cambiando de manera inquietante. Un estremecimiento recorre mi columna vertebral, pero avanzo, arrastrado por una fuerza invisible. Cada paso hacia la luz me llena de un miedo visceral, como si mi destino estuviera irremediablemente ligado a esa fuente indefinida que ahora se encuentra al alcance de mi mano. Al cruzar el umbral, la luz se intensifica aún más, envolviéndome por completo. El espacio es pequeño, casi claustrofóbico, pero lo que realmente captura mi atención no es el espacio, sino lo que hay en él. La habitación, si es que se puede llamar así, está vacía, salvo por una mesa de piedra en el centro. No hay adornos, no hay muebles, solo la mesa y la luz que parece emanar de ella, aunque no hay ninguna lámpara o fuente visible. La mesa está cubierta por un pesado paño negro, y algo parece reposar sobre él, algo que no puedo identificar al principio, debido a la densidad de la luz. Me acerco lentamente, mi respiración se hace más entrecortada, mis manos sudorosas recorren la superficie de la mesa. Es fría, casi congelada, y bajo el paño negro siento una vibración extraña, como si algo dentro de la mesa estuviera, esperando. El miedo se agarra a mi garganta, pero no puedo detenerme. Algo dentro de mí exige saber qué es lo que yace bajo el paño. Con manos temblorosas, levanto el borde del tejido negro. Y ahí está, en toda su horrible claridad, lo que ha estado esperando en la penumbra. No es algo que jamás hubiera imaginado. Es una figura humana, pero su forma es completamente ajena a cualquier criatura que haya visto antes. No es un cadáver, no es un ser vivo, es algo intermedio, algo imposible. Su piel es de un gris pálido, casi translúcido, y sus ojos, profundamente hundidos en su rostro, reflejan una luz sobrenatural, una luz que parece surgir del mismo interior de la criatura. Lo que más me desconcierta es su rostro, o más bien, la falta de él. Está formado por una masa informe de tejido, como si la piel misma se hubiera disuelto y dejado atrás una forma amorfa, un rostro que parece estar en constante cambio. Sus rasgos no son humanos, pero a la vez, los ojos tienen una inteligencia, una malevolencia, que me llena de un horror indescriptible. Un temblor me recorre mientras me atrevo a mirarlo de cerca. Algo dentro de mí me grita que no debo mirar, que debo huir, pero mis pies están anclados al suelo. Una sensación extraña me invade, como si mi mente estuviera siendo empujada hacia un abismo oscuro, uno que no tiene fin. Mi pensamiento se fragmenta, y siento como si las paredes de la habitación comenzaran a encogerse a mi alrededor. La figura ante mí parece observarme, estudiarme, como si de alguna manera estuviera conectada conmigo, como si fuera una parte de mí que se había manifestado en este espacio de pesadilla. El aire se vuelve aún más pesado, más denso, hasta el punto de que me resulta difícil respirar. Cada inhalación se siente como una lucha. La criatura, si es que puedo llamarla así, emite un susurro, una vibración profunda que no solo se oye, sino que se siente en lo más profundo de mi ser. Es como si estuviera enviando pensamientos directamente a mi mente, pensamientos oscuros, pensamientos que me arrastran hacia una realidad retorcida, una visión que no puedo comprender por completo. De repente, siento una presión, una fuerza invisible que me empuja hacia atrás, que me aleja de la mesa y de la criatura. Mi mente, desbordada, comienza a entrar en pánico, pero no puedo moverme. Algo me retiene, algo me obliga a permanecer en ese lugar, a ser testigo de lo que nunca debí ver. La figura parece reconfigurarse, como si tomara una nueva forma ante mis ojos, y entonces, en un parpadeo, ya no está sobre la mesa. Se ha desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo queda el paño negro, ahora vacío, y la luz que se disipa lentamente, como si algo la hubiera absorbido. Estoy solo nuevamente. Pero ya no me siento igual. Algo ha cambiado en mí. Algo ha sido sembrado en lo más profundo de mi mente, y ahora no puedo dejar de pensar en esa figura, en lo que representa. ¿Qué es este lugar? ¿Y qué soy yo ahora que lo he visto? Este tercer capítulo profundiza en el misterio de la figura en la mesa, presentando la criatura como una manifestación de lo desconocido y lo incomprensible. La tensión aumenta mientras el protagonista es confrontado con algo que desafía todas las leyes de la realidad. La figura parece tener un vínculo directo con él, lo que añade una capa de horror psicológico al relato. Capítulo 4. La huida del abismo. El aire en la habitación ahora está aún más denso, casi tangible, como si el espacio entero estuviera comprimido por una fuerza invisible.
Mis pensamientos, antes confusos y frenéticos, se desordenan más. La criatura, esa figura que se había desvanecido ante mis ojos, no era un simple hallazgo de la oscuridad. No era algo que pudiera simplemente desechar de mi mente. Algo profundamente perturbador había ocurrido, y me sentía como si hubiera tocado el borde de un abismo del que no podía regresar. Mi corazón late de forma irregular en mi pecho, cada pulso un eco de pánico, como si mi cuerpo estuviera siendo invadido por el mismo terror que había visto en sus ojos. Me pregunto si el encuentro con la criatura, si todo lo que he presenciado, ha comenzado a consumir mi cordura. Pero no puedo detenerme. No puedo quedarme aquí. Sin pensar en la dirección, giro sobre mis talones y me apresuro a salir de la habitación. La salida está cerca, pero mis pasos parecen más pesados de lo normal. La presión en el aire es insoportable, y el suelo bajo mis pies parece moverse, casi retorcerse, como si estuviera desmoronándose con cada paso que doy. No sé si la habitación está cambiando o si mi mente está perdiendo el control de la realidad, pero todo parece volverse más extraño, más inestable. Me adentro nuevamente en los pasillos angostos y oscuros, mi respiración rápida y descontrolada. La luz, esa luz extraña, ya no me sigue. La oscuridad parece más densa ahora, como si la misma esencia del lugar estuviera tomando cuerpo. No hay sonido. No hay indicios de vida. Solo el eco de mis propios pasos resonando, amplificados por las paredes que se cierran sobre mí. Siento una presión creciente en mi pecho, como si el mismo lugar estuviera intentando engullirme, empujarme hacia algún rincón oscuro e inexplorado. Mis dedos rozan las paredes, buscando algo que me dé una dirección, una señal de salida. Pero no hay nada. Cada vez que pienso que voy a encontrar una salida, solo me encuentro con más pasillos que se entrelazan y se desvanecen en la nada. ¿He estado aquí antes? ¿O estoy caminando en círculos, atrapado en un laberinto sin fin? El terror crece dentro de mí, y la sensación de que algo está acechando en la sombra se intensifica. Siento la presencia de una entidad, algo que no veo, pero que me observa, que me sigue. Es como si todo el lugar estuviera vivo, como si fuera una entidad que me hubiera atraído aquí con una razón que aún no logro comprender. Mi mente se llena de pensamientos confusos, de imágenes fugaces de la criatura, de sus ojos vacíos que me observaban como si estuviera condenado. Algo dentro de mí, sin embargo, me impulsa a seguir adelante, como si no tuviera otra opción. El deseo de escapar es más fuerte que cualquier miedo racional. No puedo quedarme. Debo seguir buscando una salida. De repente, una ráfaga de aire frío me golpea el rostro. El aire, antes denso y sofocante, ahora se siente más fresco. Siento la presión en mi pecho aliviarse levemente, como si algo hubiera cambiado, como si el ambiente estuviera cediendo un poco de su control. Mis pies, ahora más ligeros, avanzan sin pensar, casi como si mi cuerpo supiera lo que hacer mientras mi mente lucha por mantenerse intacta. Con cada paso que doy, la sensación de ser perseguido se intensifica. Las sombras parecen moverse a mi alrededor, como si el mismo espacio estuviera cobrando vida, y las paredes de este lugar se doblan y se estiran, alterando mi sentido de la orientación. Ya no sé si estoy en el mismo lugar en el que comencé o si me encuentro atrapado en alguna dimensión donde las reglas no existen. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, alcanzo lo que parece ser una salida. La puerta, una vieja puerta de madera que apenas resiste sobre sus bisagras, se abre con un chirrido, revelando lo que parece ser un pasillo diferente al que he recorrido hasta ahora. La luz que emana de la puerta me da una breve sensación de alivio, pero también una sensación inquietante, como si me adentrara en un espacio que debería evitar. Cruzo el umbral, sintiendo un leve resplandor a mis espaldas. Cuando doy el primer paso, me doy cuenta de que no solo la puerta ha cerrado, sino que el sonido mismo de la habitación ha desaparecido. El silencio es total, absoluto. Ya no escucho mis propios pasos. Ya no escucho nada. A lo lejos, la forma de la criatura parece desdibujarse en las sombras, como una imagen distorsionada en la esquina de mi visión. Un leve susurro parece llegar a mis oídos, pero es incomprensible. Al mirarlo directamente, ya no está. Es como si nunca hubiera existido, o como si fuera una ilusión creada por el mismo espacio. Sin embargo, lo que me inquieta aún más es la certeza que tengo en mi interior. Este lugar no es solo un laberinto físico. Este lugar tiene una presencia, una voluntad.
Aunque haya escapado de una habitación, de una puerta, de un espacio, algo sigue persiguiéndome. Ahora sé que no estoy solo. Este cuarto capítulo intensifica el miedo y la sensación de claustrofobia del protagonista. A medida que huye de lo que acaba de presenciar, el espacio mismo parece transformarse, lo que refuerza la idea de que no está simplemente escapando de una habitación, sino de un lugar que se resiste a dejarlo ir. La presencia de la criatura, aunque vaga y escurridiza, sigue siendo una amenaza palpable. Capítulo 5. La sombra que persigue. El silencio es profundo, aplastante, como si el mismo aire se hubiera detenido en su curso, esperando a que el mundo fuera devorado por la oscuridad. Cada paso que doy resuena en la quietud, un eco hueco que se mezcla con mis pensamientos que ya no puedo controlar. Algo sigue acechando, algo que se oculta en las esquinas de la mente y en los pliegues de este lugar extraño. Es como si todo el espacio estuviera vivo, consciente de mí, aguardando el momento perfecto para atrapar mi alma. La sensación de ser observado nunca desaparece. A pesar de la aparente tranquilidad que me rodea, sé que no estoy solo. La presencia, invisible pero inconfundible, sigue a mis espaldas, siempre a la distancia justa, siempre esperándome. Cada vez que me vuelvo, no encuentro nada, pero no puedo dejar de sentir que algo me sigue, algo que se alimenta de mi miedo, algo que se nutre de mi creciente desesperación. El pasillo en el que ahora me encuentro parece interminable. Las paredes, cubiertas por una humedad espesa, están marcadas por viejos arañazos y grietas que se extienden a lo largo de toda su longitud. El suelo, de piedra fría, cruje bajo mis pies, como si cada paso que doy fuera un recordatorio de que estoy atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. A veces creo que la luz que me sigue es la misma que vi antes, la luz que parecía emanar de esa figura, pero cuando me vuelvo, la luz desaparece tan rápidamente como apareció. Sigo avanzando sin rumbo, sin un propósito claro, pero la sensación de que el tiempo se dilata a mi alrededor es insoportable. Los segundos se alargan, los minutos parecen horas, y mi mente, agotada por el terror, comienza a resquebrajarse. La angustia se apodera de mí, pero lo peor no es la soledad, ni el terror que siento en cada rincón, lo peor es la certeza de que algo se está acercando, algo que no puedo ver, pero que está allí, esperando. La luz que me acompaña es débil, vacilante, como si estuviera luchando por mantener su existencia en este lugar sombrío. De repente, la veo, una figura que aparece de la nada, una sombra al final del pasillo. No puedo verla claramente, pero sus contornos son inconfundibles. Es la forma de un hombre, o al menos, eso parece. Su figura está rodeada por una sombra densa, tan oscura que parece absorber toda la luz a su alrededor, como si el mismo ser estuviera hecho de oscuridad. Me detengo en seco, incapaz de moverme. El aire se espesa a mi alrededor, y una sensación de frío profundo recorre mi piel. Mis manos tiemblan, mis labios se secan, pero lo peor de todo es que no puedo apartar la vista de la figura. Algo dentro de mí sabe que no debería mirarla, que no debería darme la vuelta, pero mis ojos siguen siendo arrastrados hacia ella. A medida que la figura se acerca, la oscuridad que la rodea parece expandirse, como si fuera una entidad viva, una sombra que respira. En el instante en que sus ojos se encuentran con los míos, una ola de terror me invade, tan fuerte que siento que mi corazón va a estallar. Es como si sus ojos estuvieran penetrando en lo más profundo de mi ser, escudriñando mi alma, despojándome de toda pretensión de seguridad. Hay algo extraño en su mirada, una malicia indescriptible, una intención que no puedo comprender pero que sé que es peligrosa. Sus ojos no son humanos. Son vacios, oscuros, como dos abismos que se abren en mi mente. De repente, la figura da un paso hacia mí, y el suelo bajo mis pies cruje. La presión en mi pecho aumenta, mi respiración se corta, y sé que no tengo más tiempo. Un impulso primitivo, el deseo de sobrevivir, me obliga a dar la vuelta y correr. Mis piernas parecen moverse por sí solas, mis pies golpean el suelo con fuerza, pero cada paso que doy parece hacer que el pasillo se estire aún más, como si el espacio mismo estuviera en mi contra, como si intentara atraparme. Miro por encima de mi hombro, pero la figura ya no está allí. Sin embargo, el peso de su presencia persiste, y la oscuridad parece envolverse más alrededor de mí. Me doy cuenta de que no hay salida, que no importa que tan rápido corra, este lugar no me dejará ir. Y lo peor de todo, lo más aterrador, es que sé que no estoy huyendo de una criatura común, no estoy escapando de un ser tangible. Lo que me persigue es algo más antiguo,
algo que está más allá de la comprensión humana. Al final del pasillo, veo una puerta que aparece como un faro en la oscuridad. Sin pensarlo, me lanzo hacia ella, empujándola con todas mis fuerzas. La puerta cede, y me encuentro en una habitación que parece más grande, más abierta, pero no menos inquietante. Aquí, la oscuridad se siente diferente. No está vacía, como la que dejé atrás, sino densa, casi líquida, como si estuviera hecha de un material que se adhiere a mi piel. Mis ojos recorren la habitación en busca de algo familiar, algo que me diga que estoy a salvo, pero no hay nada. Solo el eco de mi respiración y el sonido amortiguado de mis propios pasos sobre el suelo. Pero sé que no estoy solo. Algo más está aquí, observándome desde las sombras. Algo que no veo, pero que está más cerca de lo que puedo imaginar. Y entonces, escucho un susurro. Bajo, tembloroso, casi inaudible, pero claro. El susurro me llama por mi nombre. Este quinto capítulo profundiza en la sensación de desesperación y paranoia del protagonista, quien sigue siendo perseguido por una presencia invisible pero inquebrantable. El avance hacia la revelación de lo desconocido continúa, mientras el protagonista trata de escapar, pero se da cuenta de que el verdadero enemigo no es algo físico, sino algo mucho más abstracto y aterrador. Capítulo 6. El susurro de la oscuridad. El aire en la habitación es espeso, cargado de una quietud que se siente demasiado densa para ser natural. La sensación de estar siendo observado crece, como una presión invisible que se acumula sobre mis hombros, empujándome hacia una calma inquietante. Cada segundo que pasa en este lugar parece una eternidad, y mi mente, al borde de la desesperación, lucha por encontrar un sentido, un propósito en este laberinto de sombras. Al principio, el susurro era apenas un murmullo, casi imperceptible, como un eco lejano que se mezclaba con la oscuridad. Pero ahora, no tengo dudas. La voz está más cerca, y aunque las palabras son ininteligibles, el tono es claro. Me llama. Lo sé. Me está buscando. No es solo un sonido, es una presencia que vibra en el aire, una sensación que no se puede ignorar, que no se puede escapar. La voz parece tener peso, como si se deslizara sobre mi piel, haciéndome estremecer desde lo más profundo de mi ser. Intento moverme, pero mis piernas se sienten pesadas, como si el suelo debajo de mí fuera pegajoso, resistiendo cada uno de mis movimientos. Cada paso que doy se siente como si estuviera avanzando a través de agua espesa. Mis pensamientos se desvanecen, como si una niebla espesa los fuera arrastrando, ahogándolos, pero la voz sigue presente. Siempre presente. Como si se estuviera infiltrando en mi mente, tomando control de mis pensamientos. Me doy la vuelta en busca de una salida, pero la habitación no parece tener paredes, solo una extensión interminable de sombra. Ya no sé si estoy caminando en círculos o si este lugar tiene una forma distinta a la que entendemos. Todo es irregular, deformado, como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada, hecha a medida para atraparme. No hay puertas, no hay ventanas, solo esa neblina de oscuridad que todo lo consume. Es cuando el susurro se convierte en algo más. De repente, las palabras se vuelven más claras, como si una fuerza invisible estuviera empujando los sonidos hacia mi oído, obligándome a escucharlas. No son palabras amables. No son palabras de consuelo. Cada sílaba que llega a mi mente está impregnada con una desesperación profunda, como si lo que me decía fuera el grito de alguien atrapado en una eternidad de sufrimiento. Escúchame. Escúchame bien. El aire se congela. La voz se desliza en mi oído, fría, cortante. Mi piel se eriza, pero no puedo moverme, como si el terror hubiera paralizado mi voluntad. Las palabras parecen envolverme, hacer que el espacio se cierre aún más alrededor de mí. La oscuridad, antes abstracta, ahora tiene forma. La presencia que me persigue está aquí, en esta habitación, a mi lado, tan cerca que puedo sentir su aliento en mi cuello. Mis ojos recorren la habitación, pero no hay nada. No hay figuras, no hay sombra que se pueda identificar, solo el vacío profundo que me rodea. La voz, ahora más fuerte, resuena en mi mente, y por un momento, parece venir desde todas partes. Un eco interminable que se enreda con mis pensamientos, distorsionando todo lo que alguna vez conocí. Es como si la oscuridad misma estuviera hablándome, susurrando a través del espacio, haciendo que cada rincón de mi ser se llene de un miedo que no puedo entender ni controlar. Te estoy esperando.
Las palabras se hacen más claras, más urgentes. Mi corazón late con fuerza, y la ansiedad crece. Estoy atrapado. No importa cuánto intente escapar, no importa cuántas puertas busque, este lugar se me adhiere, me envuelve, me consume. La sensación de claustrofobia se intensifica, y de alguna manera, sé que la presencia que me sigue no es un ser físico. No puede serlo. Es algo más. Algo mucho más antiguo, más incomprensible. La oscuridad parece cerrarse sobre mí, como si fuera una sustancia viscosa, pegajosa, que me rodea, que me asfixia. Cada respiración se vuelve más difícil. El aire se espesa con cada segundo que pasa. Mis pensamientos ya no son claros. Ya no sé si este es un sueño, una pesadilla, o si realmente estoy atrapado en algún tipo de limbo, una dimensión donde las reglas de la realidad no existen. De repente, el Cicero cesa. Todo queda en silencio. Pero no es un silencio tranquilo. Es un silencio pesado, como si la misma quietud fuera una amenaza. Intento moverme, pero mis pies siguen siendo como bloques de piedra, clavados en el suelo. Los muros de este lugar parecen moverse, girar a mi alrededor, distorsionándose como si el espacio entero estuviera tomando forma, como si estuviera siendo remodelado por una fuerza mucho más allá de mi control. ¿Por qué no corres? La voz ahora resuena en mi mente con claridad, como si estuviera dentro de mí, hablando desde lo más profundo de mis pensamientos. Es una pregunta sencilla, pero la respuesta me escapa. ¿Por qué no corro? La respuesta es clara en mi mente, pero al mismo tiempo, no lo es. Cada fibra de mi ser grita por huir, por escapar de este lugar que me consume, pero algo dentro de mí se detiene. No puedo irme. Algo me lo impide. Algo más grande que yo. Algo que está vinculado a este lugar, a esta oscuridad. Mis ojos, cansados y temblorosos, buscan algo, cualquier cosa que me permita salir de este estado, pero solo encuentro más sombras, más vacío. En algún lugar, más allá de mi vista, siento que una figura se acerca. Una figura que camina en silencio, una sombra que no quiero ver, pero que sé que está allí. La presión aumenta, el miedo me consume. Algo en mi interior me dice que este lugar no es solo físico. No es solo el espacio que me rodea. Este lugar es algo mucho más oscuro, más profundo. Y entonces, de nuevo, la voz. No sé si es real o si mi mente me está jugando una cruel broma, pero el susurro está de vuelta, y esta vez, es una advertencia. Te has quedado demasiado tiempo. Este capítulo profundiza más en la atmósfera inquietante y la sensación de estar atrapado en un lugar donde las leyes de la realidad se diluyen. La presencia intangible que persigue al protagonista ahora se comunica de manera más directa, intensificando la sensación de terror y desesperación. Capítulo 7. La aparición final. El tiempo parece disolverse en este lugar, y con cada respiración, cada latido de mi corazón, siento que estoy perdiendo el control sobre la realidad. Las sombras siguen envolviéndome, y el espacio sigue transformándose, torciendo sus formas como si fuera una sustancia maleable. Ya no sé si estoy caminando, corriendo o simplemente flotando en un mar de oscuridad. La sensación de estar atrapado en una dimensión ajena, que desafía las leyes de la física y la lógica, es abrumadora. La voz, aquella voz que me ha estado persiguiendo, sigue resonando en mi mente. Es un murmullo constante, una presión constante en mi cerebro, como un eco de una presencia que nunca se va. Pero ahora, no es solo un susurro. Es algo más. Es un grito lejano, un lamento que parece provenir de lo más profundo del abismo, una llamada desesperada que me hace estremecer. La voz no me habla en palabras ahora. Es una sensación, un zumbido que me penetra, una vibración que se extiende a través de mi cuerpo. De repente, el silencio cae, tan repentino que me deja atónito. La presión en mi pecho se disipa por un instante, pero no es una calma reconfortante. Es como la quietud antes de la tormenta, la calma de un animal que acecha a su presa. Un escalofrío recorre mi espina dorsal, y mis sentidos se agudizan, alerta, esperando que algo suceda. Algo me está observando. Lo sé. Con un esfuerzo titánico, consigo moverme un paso hacia adelante, pero al hacerlo, una figura aparece ante mí, tan repentinamente que casi tropiezo con ella. Es como si la misma oscuridad se hubiera materializado en una forma humana, una sombra que se ha tomado la forma de alguien o algo. Sus contornos son difusos, fluidos, cambiando constantemente,
como si la figura no tuviera una forma fija, sino que fuera una manifestación de pura oscuridad, un eco de algo mucho más antiguo. El aire se congela de nuevo, y me quedo paralizado ante ella, sin poder moverme, sin poder apartar la vista. La figura no dice nada. No hace ningún movimiento. Pero su presencia es más real que cualquier cosa que haya experimentado antes. Sus ojos, si es que tiene ojos, son dos pozos de oscuridad absoluta. No reflejan luz. No reflejan nada. Solo vacío. Y en ese vacío, veo algo. Algo que no puedo explicar. Algo que me atrae y me repugna al mismo tiempo. Es una mirada vacía, pero llena de promesas. Promesas de cosas que no quiero conocer. La figura se mueve, o más bien, se desliza hacia mí. No hay sonido. No hay huella de su paso. Es como si la figura flotara sobre el suelo, como si no tuviera peso, como si no estuviera hecha de carne, sino de algo mucho más etéreo. Cada movimiento de la figura parece alterar la misma esencia del aire, como si el espacio alrededor de ella se doblara para ajustarse a su presencia. Mi mente grita que debo huir, que debo escapar de este ser, pero mis piernas están clavadas al suelo, mis músculos se han detenido, como si el miedo hubiera paralizado todo mi ser. La figura se acerca más, y puedo sentir una presión creciente en mi pecho, como si algo estuviera estrangulando mi alma. En un último intento por escapar de esta pesadilla, doy un paso atrás, pero la figura lo percibe al instante, y con un movimiento que desafía toda lógica, se encuentra frente a mí, bloqueando mi camino. Entonces, en un susurro que resuena en mis oídos y en mi mente, la figura habla. No es una voz humana. No es una voz que pueda existir en este mundo. Es una vibración, una frecuencia que corta el aire, que parece venir desde una profundidad infinita. La voz no es solo un sonido, es una sensación, un peso que cae sobre mis hombros. Has cruzado el umbral. No sé lo que significa, pero las palabras se sienten como un destino irrevocable, como una condena ineludible. La figura se acerca aún más, y por primera vez en toda esta pesadilla, siento un miedo primordial, uno que va más allá de lo que mis ojos pueden ver, más allá de lo que mis oídos pueden oír. Es el miedo a lo desconocido, a lo incomprensible, a lo que no puede ser explicado por ninguna ley de este mundo. Sin embargo, no puedo dejar de mirarla. Algo en su presencia me hipnotiza, me atrae, y a pesar de todo el miedo que siento, mis ojos no pueden apartarse. La figura me observa, y de alguna manera, siento que está esperando algo de mí, esperando una respuesta, esperando que haga algo, pero no sé qué. El aire se vuelve más denso, más pesado, y la figura da un paso más hacia mí, acercándose a una distancia que ya no puedo soportar. En un último intento por escapar, por liberarme de su influencia, trato de gritar, de moverme, de hacer cualquier cosa para romper el hechizo que parece haberse apoderado de mí. Pero no puedo. El miedo me paraliza. La figura está tan cerca ahora que puedo sentir el frío que emana de su ser, un frío que no es físico, sino emocional, un frío que congela mi alma. Y entonces, en el último momento, cuando siento que mi voluntad está a punto de quebrarse, la figura extiende una mano hacia mí. Pero no es una mano humana. Es más bien una extensión de la misma oscuridad, una forma que se desplaza como una sombra líquida. Cuando la mano me toca, siento una ola de desesperación, de vacío. Es como si me estuviera despojando de todo lo que soy, como si me estuviera arrastrando hacia un abismo donde ya no existe tiempo ni espacio. En ese instante, la figura no es solo una sombra. Es una manifestación de todo lo que temo, de todo lo que no comprendo, de todo lo que ha estado acechando desde las sombras, esperando este momento. Y al tocarme, la figura me arrastra más allá de la comprensión humana, más allá de la realidad misma. Este capítulo marca un punto de no retorno para el protagonista. La aparición final es el enfrentamiento con lo desconocido, una presencia que parece trascender la realidad y que finalmente toca al protagonista, llevándolo a un lugar donde las leyes del universo ya no aplican. Capítulo 8. El abismo insondable. La oscuridad me rodea por completo. Ya no hay luz, ni sombra, ni forma alguna que pueda reconocer. Es como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto por completo, dejando solo un vacío insondable, un abismo que me traga sin piedad. La figura que me tocó ya no está presente, pero su presencia persiste, una marca en mi ser, un rastro que no puedo borrar. Siento su peso sobre mí, aun cuando no hay nada físico que me toque. Es una sensación penetrante,
como si mi alma misma estuviera siendo arrastrada a una realidad distinta, un lugar más allá de cualquier comprensión humana. En este vacío sin fin, mi mente comienza a fragmentarse. Las fronteras entre lo real y lo irreal se desdibujan, y me siento como si estuviera flotando en un espacio donde las leyes de la física no tienen sentido. De alguna manera, me doy cuenta de que no estoy solo, que algo más está aquí, observándome. Algo que no tiene forma, que no tiene rostro, pero cuya presencia siento con una intensidad abrumadora. Es como si los propios ecos de este lugar estuvieran vivos, respirando, esperando a que yo ceda, esperando a que mi voluntad se rompa. Intento moverme, pero mis piernas no responden. No hay tierra bajo mis pies, no hay suelo, ni techo, ni paredes. El espacio se extiende infinitamente en todas direcciones. Mi cuerpo parece estar suspendido en un estado de ingravidez, pero no es una sensación de libertad. Es más bien una condena, una prisión que me mantiene atrapado en su vastedad infinita. A lo lejos, escucho un sonido. Es débil al principio, apenas un murmullo, pero va creciendo, volviéndose más claro, más fuerte. El sonido es extraño, casi incomprensible. No es un sonido de este mundo. Su tono no es humano. Es un susurro que parece provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si las paredes mismas del vacío estuvieran hablándome, comunicándose conmigo a través de una lengua ancestral que no puedo entender, pero que de alguna manera siento en lo más profundo de mi ser. Bienvenido, la voz resuena, y aunque no es un susurro en el sentido tradicional, tiene un tono extraño, como si estuviera modulada por frecuencias que no pertenecen a este plano de existencia. La palabra bienvenido se repite, pero cada vez se hace más fuerte, más urgente, hasta que siento que las paredes mismas del abismo están hablando, presionando contra mi mente, rompiendo los límites de la razón. Un frío inhumano recorre mi cuerpo, no el frío físico, sino algo mucho más profundo, algo que parece helar mi alma. No hay más sonidos. El silencio vuelve a caer sobre este espacio vacío, y mientras la voz continúa resonando en mi mente, algo se mueve en la distancia. No es un movimiento físico, pero sé que algo está cambiando, algo está acercándose a mí. Un cambio en el ambiente, una distorsión en la estructura del espacio-tiempo. La sensación es insoportable, como si el lugar mismo estuviera a punto de colapsar sobre mí. Y entonces lo veo. No es una figura, ni una criatura, ni nada que pueda comprender con mis limitados sentidos humanos. Es como una distorsión, una fractura en la realidad, algo que atraviesa las dimensiones. Es como si el propio abismo se hubiera materializado en una forma tangible, algo que no pertenece a este mundo, algo que está más allá de cualquier comprensión. Esa forma se desplaza hacia mí, moviéndose lentamente, como una sombra arrastrada por el viento. No puedo apartar la vista de ella, aunque el solo hecho de mirarla me hace sentir que algo en mi ser se está desgarrando, como si mi propia existencia estuviera siendo desintegrada ante su presencia. Cada paso que da, cada movimiento, distorsiona la realidad a su alrededor, doblando el espacio y el tiempo, haciendo que todo se deslice en una espiral de caos. Un destello de luz roja aparece brevemente, como una chispa en medio de la oscuridad infinita. Pero no es una luz cálida. Es fría, fría como la muerte, fría como la eternidad. La luz parece ser la manifestación de algo primordial, algo que ha estado esperando en las sombras desde tiempos inmemoriales. Su intensidad es cegadora, pero al mismo tiempo, no puedo apartarme. Es como si la luz me estuviera llamando, como si su presencia tuviera un poder irresistible sobre mí. Al mismo tiempo, una sensación de desesperación me invade. Es como si estuviera siendo arrastrado por fuerzas mucho más grandes que yo, mucho más allá de cualquier control que pudiera tener sobre mi cuerpo. Mi mente grita, lucha por encontrar una salida, una manera de escapar de este abismo. Pero la luz roja se hace más fuerte, más intensa, y la distorsión en el aire crece, envolviéndome. De repente, la figura se detiene frente a mí, y aunque no puedo ver sus ojos, siento su mirada. Siento que me está observando, evaluando cada parte de mi ser, como si fuera capaz de penetrar en mi alma misma. Y entonces, la voz resuena una vez más, esta vez mucho más fuerte, mucho más clara. Pero no es un susurro esta vez. Es un grito que me atraviesa como una lanza, que rasga mi mente, mi conciencia, mi ser. Eres uno de nosotros. La frase no tiene sentido. Pero al mismo tiempo, resuena profundamente en mi ser,
como si hubiera una verdad en ella que no puedo entender, pero que siento en mis entrañas. Algo dentro de mí se quiebra ante esas palabras. Y aunque mi mente intenta resistirse, mi cuerpo y mi alma parecen ceder ante la inevitabilidad de lo que está ocurriendo. Es entonces cuando la luz roja me consume por completo, tragándome en su resplandor. Todo se desvanece en una tormenta de oscuridad y luz, una mezcla incontrolable de energía y vacío. Y por un momento, creo que he dejado de existir, que mi ser ha sido despojado de forma y sustancia. Pero no es el final. No, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Este capítulo lleva al protagonista aún más allá del límite de la realidad, donde las distorsiones y la presencia de lo incomprensible lo invaden por completo. La manifestación de lo ajeno y lo desconocido está tomando forma, y el protagonista comienza a ser absorbido por una fuerza que desafía todo lo que conoce. Capítulo 9. La realidad fracturada. La oscuridad se ha desvanecido, y con ella la sensación de vacío. No sé en qué momento la luz roja dejó de consumirme, pero ahora me encuentro en un lugar diferente. El aire es denso, y la sensación de estar flotando se ha intensificado. No puedo ver mis pies, ni mis manos. Mi cuerpo parece disuelto, como si las fronteras que definían mi ser se hubieran desvanecido en la niebla de lo impersonal. A lo lejos, escucho sonidos. No son ruidos naturales ni siquiera humanos. Son algo más allá. Voces que parecen salir de las paredes mismas, de la misma tela del espacio, como si el lugar en el que me encuentro estuviera vivo, respirando a través de ecos ininteligibles. No son palabras claras, pero puedo sentirlas, puedo percibir las vibraciones que me rodean. Es una sensación extraña, como si las voces estuvieran buscando algo dentro de mí, algo que no entiendo pero que parece estar relacionado con mi presencia aquí. Intento moverme, pero no puedo. Mi cuerpo sigue flotando, suspendido en un estado de disociación total. Es como si no tuviera ningún control sobre mis propios movimientos, como si algo o alguien estuviera manipulándome desde fuera. La sensación es opresiva, y el terror se mezcla con una curiosa sensación de impotencia. Hay algo en mi interior que se resiste, que grita por liberarse, pero no sé si ese grito llega a algún lado, o si solo me estoy perdiendo en la infinita extensión de esta realidad rota. Y es entonces cuando todo cambia. La distorsión en el espacio a mi alrededor se intensifica. Las paredes del lugar, si es que se les puede llamar así, parecen moverse, girar, retorcerse. No son paredes sólidas como las que uno podría imaginar en un edificio, sino más bien una serie de formas etéreas, fluidas, que se funden y se separan en un continuo flujo de energía. Los colores se disuelven en una espiral caótica, y las formas adquieren una cualidad líquida, como si la realidad misma estuviera a punto de colapsar en sí misma. De repente, la luz roja regresa. No es la misma luz cegadora de antes, pero sí una intensidad que me envuelve una vez más, un resplandor que parece provenir de todas partes a la vez. Es la luz de lo incomprensible, de lo que no puede ser percibido por los sentidos humanos. La luz de algo que no pertenece a este mundo. En medio de la luz, aparece una figura. Al principio, parece una sombra, una distorsión en el aire, pero gradualmente toma forma, tomando la figura de una criatura alta, delgada, de una presencia inhumana. No puedo verla claramente, pero sé que está allí. Su forma se pliega y se desplaza, como si estuviera hecha de pura energía, algo que no tiene forma definida. Solo puedo sentir su presencia, y esa sensación es suficiente para que mi cuerpo se paralice por completo, como si toda mi energía fuera absorbida por su existencia. La criatura no habla, pero hay una comunicación implícita en el aire. Las vibraciones que emite son como una frecuencia que viaja a través de la realidad misma, penetrando mi mente y mis pensamientos. Es como si no estuviera simplemente observándome, sino que estuviera tratando de entenderme, de conocer cada rincón de mi ser, de escudriñar lo más profundo de mi existencia. De repente, las voces que escuchaba anteriormente vuelven, pero ahora son más claras, más definidas. Son muchas voces, superpuestas, pero todas parecen hablar al unísono. Y aunque son ininteligibles, puedo sentir que están diciendo algo importante. Algo que tiene que ver con mi lugar en este vasto y extraño espacio. Tú eres una clave para el otro lado. La frase se repite, una y otra vez, en diferentes tonos y frecuencias. El sonido atraviesa mi cabeza, se introduce en mi mente como un eco interminable,
como si esa única frase estuviera escrita en la propia tela de la realidad. Siento una presión insoportable en mi pecho, como si algo estuviera tratando de abrirse paso dentro de mí, de desatar una puerta sellada en lo más profundo de mi ser. El umbral se acerca. Esas palabras resuenan en mi mente, y con ellas, una imagen comienza a formarse en la oscuridad. Una puerta. No es una puerta física, sino algo mucho más trascendental. Es un umbral, un límite entre dos mundos. Un punto de transición entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo inhumano. La criatura parece observarme con una mirada penetrante, aunque no tiene ojos. Siento que está esperando que yo cruce ese umbral, que de algún modo dé el paso final hacia lo que me está aguardando en la oscuridad. Mi mente está llena de pensamientos contradictorios. Parte de mí quiere huir, quiere resistirse, pero hay otra parte de mí que siente que este es el destino que me ha sido asignado, que este umbral es algo que no puedo evitar. La luz roja se intensifica, envolviendo todo, y la figura de la criatura se disuelve en ella, como si fuera absorbida por la misma energía que la creó. La vibración de las voces se hace más fuerte, más caótica. Y, de alguna manera, sé que algo está a punto de suceder. Algo que cambiará todo lo que he conocido, que desvelará un secreto que ha permanecido oculto por eones. La puerta está frente a mí. El umbral ha sido abierto. No puedo dar marcha atrás. No puedo evitar lo que está por venir. Este capítulo lleva al protagonista aún más cerca de lo incomprensible, enfrentándose a una presencia alienígena que parece conocer su ser y su destino. La sensación de desorientación aumenta, y el umbral entre las realidades comienza a abrirse, acercando al protagonista al momento decisivo. Capítulo 10. El umbral de lo desconocido. El aire en este lugar, si es que aún puedo llamarlo aire, se siente denso, espeso, como si cada respiración estuviera atrapada entre las partículas de una atmósfera ajena a lo que alguna vez conocí. La puerta, si así es como debo referirme a lo que se muestra frente a mí, brilla con una intensidad cegadora. Es una luz blanca, pero al mismo tiempo tiene matices oscuros, sombras que se retuercen en su interior, como si hubiera algo dentro de ella esperando ser liberado, algo más allá de mi comprensión. Mis piernas siguen siendo incapaces de moverse, atrapadas en esta disociación del cuerpo. Pero mi mente sigue funcionando, sigue preguntándose qué es lo que está ocurriendo, por qué estoy aquí, y lo más aterrador de todo, ¿qué es lo que debo hacer? Siento que he llegado al borde de algo, al límite de una frontera que no sé si debo cruzar. La voz que resonó antes, la que hablaba de un umbral y de la clave, me sigue retumbando en el cerebro, como un eco imposible de escapar. Todo a mi alrededor parece haber desaparecido. El espacio que me rodea es completamente ajeno. Ya no hay paredes, ni horizonte, ni ningún tipo de referencia tangible. Todo está diluido en una amalgama de luz, oscuridad y vibraciones distorsionadas. Mi cuerpo flota en medio de esta nada, sin un punto de apoyo, sin un sentido de dirección. De repente, algo cambia. La puerta comienza a emitir un sonido, un zumbido bajo, como si se abriera lentamente, pero lo extraño es que no hay movimiento visible. Es como si el espacio alrededor de ella estuviera cambiando, como si la puerta fuera un portal en sí misma, alterando la estructura de la realidad para permitir algo nuevo, algo desconocido, que entre en este lugar. El zumbido se intensifica, y con él, la presión sobre mi ser crece. El sonido, que al principio era un susurro, se convierte en un rugido, como un torrente de energía apabullante. Mi corazón late más rápido, mi mente comienza a acelerar en un intento desesperado por encontrar algún tipo de lógica, alguna respuesta que pueda entender, pero no hay nada. Todo lo que hay es este vacío insondable y este rugido creciente. La luz en el umbral parece llamarme, como si me invitara a cruzar, como si me atrajera irremediablemente hacia su centro. Mi cuerpo, aunque incapaz de moverse por su cuenta, parece sentir una especie de atracción magnética, un tirón invisible que lo empuja hacia adelante. Un sudor frío recorre mi frente mientras mis pensamientos se agolpan. Cada fibra de mi ser grita por resistirse, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabe que no hay escape. Este es el destino que me ha sido asignado, y al mirarlo con una mezcla de miedo y fascinación, siento que la puerta se está abriendo en mi interior tanto como en el espacio físico que la rodea. Y entonces, de repente, una voz. La misma que resonó antes, pero ahora mucho más clara, mucho más definida. Esta vez no es un susurro lejano. Es una orden,
una afirmación que atraviesa mi mente como un golpe directo. Atrévete a cruzar. La voz parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Es como si todo el vacío que me rodea estuviera hablando a través de esa única palabra. Y lo extraño es que, aunque suena imperativa, también tiene un tono de invitación, como si el mismo vacío, el mismo abismo, estuviera esperando que yo dé el paso definitivo. Es en ese momento cuando algo dentro de mí se quiebra. Ya no puedo soportar la tensión. Ya no puedo resistir el impulso que me llama. Como si fuera una marioneta sin hilos, mis pies comienzan a moverse, primero vacilantes, luego con más determinación. Mi cuerpo avanza, sin pensar, sin dudar. Cada paso que doy hacia el umbral se siente como un peso creciente, como si estuviera atravesando capas de realidad que no me pertenecen, como si mi ser fuera fragmentado, despojado de su naturaleza humana a medida que avanzo. La luz blanca del umbral se derrama sobre mí, envolviéndome en su resplandor cegador. Todo se desdibuja a mi alrededor. Los ecos de las voces, las vibraciones del espacio, el zumbido constante, todo se fusiona en un solo rugido ensordecedor. Y, al mismo tiempo, todo se calma. Hay un silencio absoluto. Una quietud profunda, imponente, que se despliega en mi mente. Ya no estoy en el mismo lugar. El espacio ha cambiado, la realidad misma ha comenzado a disolverse ante mis ojos. La puerta ha dejado de ser una puerta. Ya no hay límites. Ya no hay separación entre los mundos. Me encuentro en un lugar que no puedo comprender. Es como si hubiera cruzado un umbral entre dos dimensiones, entre dos existencias completamente ajenas. La oscuridad aquí no es oscura, y la luz no es luminosa. Hay una extraña presencia en el aire, algo que no puedo describir, pero que está presente en cada rincón, en cada átomo. Es como si la propia realidad se hubiera convertido en algo maleable, en algo que puede moldearse a voluntad. Como si estuviera en una fractura, en una grieta entre dos mundos, dos posibilidades. El miedo, al principio tan intenso, comienza a disiparse lentamente. Una curiosidad fría comienza a tomar su lugar. Este no es el final, me doy cuenta, sino el principio de algo mucho mayor, algo que apenas puedo empezar a entender. Es como si, de alguna manera, mi ser estuviera siendo reconfigurado, adaptado para lo que está por venir. Y aunque no sé qué es exactamente lo que me espera, una cosa es clara: este no es el mundo que conocía. Este capítulo marca el momento en que el protagonista cruza el umbral hacia una realidad ajena, dejando atrás todo lo que conocía. La sensación de transitar hacia lo desconocido se intensifica, y la presencia de lo incomprensible comienza a asimilar al protagonista dentro de su nuevo entorno. Capítulo 11. La distorsión de la mente. El lugar en el que me encuentro parece desafiar todo principio de lógica. No es un espacio físico, al menos no en el sentido en que conocemos el mundo físico. Es como si las leyes de la materia y el tiempo fueran meras sugerencias aquí, cosas que pueden doblarse, distorsionarse, desaparecer en un instante. Mi cuerpo sigue suspendido en el aire, pero de alguna forma, puedo percibir lo que me rodea, aunque no a través de los sentidos convencionales. Es difícil describir este lugar. A primera vista, parece un vacío, pero a medida que mi mente comienza a adaptarse, puedo percibir una textura, una vibración en el aire. Todo parece estar compuesto de una sustancia extraña, algo que se mueve, fluye, se adapta, como si el espacio fuera una especie de gel que se adapta a mi presencia. Y en este gel de vibraciones, hay algo más: figuras. Son sombras que se desplazan lentamente, deslizándose a través de este espacio sin forma definida. No son humanas, ni de ningún ser vivo que pudiera reconocer, pero son conscientes, de alguna manera. Esos seres, si es que puedo llamarlos así, no me observan directamente, pero sé que están conscientes de mi presencia. Cada vez que me muevo, puedo sentir cómo reaccionan a mi movimiento, como si estuvieran analizando, escudriñando mi ser. Y aunque no puedo ver sus ojos, tengo la sensación de que de alguna forma, sus mentes están conectadas a la mía, como si me estuvieran invadiendo desde dentro. Puedo oír sus murmullos, aunque no suenan como palabras en un idioma conocido. Son pensamientos que resuenan en mi cabeza, como fragmentos de algo mucho mayor. No puedo entender lo que dicen, pero las sensaciones son claras. Se sienten antiguos, y en algún rincón de mi conciencia, sé que han estado aquí mucho antes de que llegara, mucho antes de que yo cruzara este umbral. No pertenecen a este lugar,
ni a ninguna otra dimensión que yo comprenda. Ellos son los que habitan el espacio entre mundos, los que se alimentan de las grietas de la realidad. Intento moverme, pero mis extremidades parecen haberse disuelto en este mismo gel extraño. Mis brazos y piernas son apenas sombras de lo que solían ser, despojados de su materialidad. Cada movimiento es un esfuerzo, como si mi cuerpo se estuviera separando de sí mismo, desintegrándose, convirtiéndose en parte de la misma sustancia que me rodea. Me concentro, intentando recuperar el control, y es entonces cuando el terror comienza a instalarse en lo más profundo de mi ser. ¿Es esto lo que soy ahora? ¿Una sombra, una proyección de lo que alguna vez fui? ¿Una conciencia atrapada en este vasto y vacío espacio? Intento recordar, intento aferrarme a mi humanidad, pero las imágenes de mi vida anterior se disuelven rápidamente, desvaneciéndose en la nada que me rodea. Son fragmentos, pedazos de recuerdos que no puedo completar, como si todo lo que he sido fuera un sueño lejano. De repente, una de las sombras se acerca. No camina, porque no tiene pies, pero se desliza hacia mí con una rapidez inesperada, moviéndose a través del espacio sin esfuerzo. A medida que se acerca, una especie de presión mental se acumula, como si estuviera siendo rodeado por un torbellino de pensamientos ajenos. Siento que esa sombra está buscando algo dentro de mí, algo que no puedo identificar. Está en mi cabeza, recorriéndome de dentro hacia afuera, buscando, inspeccionando mi ser. Y es entonces cuando escucho una voz, no una voz como las humanas, sino algo mucho más antiguo y profundo. ¿Qué eres tú? La pregunta resuena en mi mente, como un eco que atraviesa todo mi ser. No es una voz que se haya pronunciado con palabras, sino una vibración, una frecuencia que se comunica directamente con la conciencia. Y en ese instante, sé que no hay forma de responder. No sé lo que soy, ni lo que podría llegar a ser. Soy una presencia flotante, una conciencia atrapada entre las grietas de la existencia, un ser que no encaja en ninguna parte. La sombra parece analizar mi falta de respuesta, y aunque no puedo ver ninguna expresión en su forma, sé que está evaluando algo, como si estuviera buscando una razón, una explicación. La presión mental aumenta, y me siento más pequeño, más insignificante, como si mi propia conciencia estuviera siendo absorbida por la vastedad de este lugar. En ese momento, una serie de imágenes comienzan a desbordarse en mi mente, imágenes que no son mías, pero que de alguna forma me pertenecen. Son visiones de otros mundos, de otras realidades, de seres que viven en lugares que desafían todo lo que puedo comprender. Hay criaturas en estos mundos, pero no son como las que conozco. No son animales, ni humanos, ni siquiera seres materiales. Son entidades que existen más allá de los límites del tiempo y el espacio. Son fragmentos de la misma distorsión que me rodea, y están mirando a través de mí, como si yo fuera solo una ventana a su realidad. Es como si todo lo que ha ocurrido, todas las experiencias que he tenido, no fueran más que una preparación para este momento, para este encuentro con lo que está más allá. Y lo peor es que, en el fondo, no siento miedo. La sensación de ser absorbido por este caos no me paraliza, sino que me envuelve en una extraña aceptación. Como si hubiera llegado a entender que soy parte de algo mucho más grande y más complejo de lo que podría haber imaginado. Has cruzado el umbral, dice la sombra, aunque no lo oigo con mis oídos. Lo escucho en mi mente, y la palabra resuena en mí con una certeza absoluta. Ya no hay vuelta atrás. Este capítulo profundiza en la disolución de la identidad del protagonista mientras se enfrenta a una realidad alienígena que lo absorbe por completo. La sensación de desorientación se intensifica, y la conciencia del protagonista comienza a desintegrarse, fusionándose con la distorsión que lo rodea. Capítulo 12. Los ecos del vacío. El tiempo ha dejado de tener sentido. Ya no sé si ha pasado un segundo, una hora o un día. En este lugar, no hay rastro de lo que alguna vez fue el mundo tangible, ni de la estructura que regía mi existencia anterior. Todo parece estar suspendido en una esfera de incomprensión, como si las reglas del universo hubieran sido reescritas, borradas por completo. Las sombras, esas entidades extrañas que se deslizan por el vacío, ya no son solo presencias ajenas. Ahora forman parte de mí, una extensión de mi conciencia que se ha fusionado con la distorsión de la realidad. Puedo sentir sus pensamientos, sus voces, resonando en mi mente. Son susurros, ecos del vacío. Son voces que no emiten sonido, pero que llegan a mis pensamientos como una corriente eléctrica, intensamente frías, deshumanizadas.
A veces se agrupan, como si estuvieran deliberando sobre algo, y otras veces se separan, dejando atrás una sensación de soledad abrumadora. Cada fragmento de su conciencia es un reflejo de lo que ya no soy, un recordatorio de lo que he dejado atrás. Es entonces cuando comienzo a comprender algo, aunque no de forma clara, más como una revelación borrosa. Las sombras no están buscando algo en mí. Ellas no quieren nada que yo pueda ofrecerles. En realidad, no me ven como un ser vivo, sino como un instrumento. Mi presencia aquí, mi conciencia atrapada en este lugar, es parte de un proceso más grande, algo que no puedo entender, algo que está ocurriendo más allá de mi percepción. Y, sin embargo, estoy involucrado, como un espectador involuntario de algo que no puedo controlar. Las imágenes continúan desbordándose en mi mente. Cada vez que cierro los ojos, me encuentro con visiones de seres, pero no de seres como los humanos. Son entidades cuya forma nunca podría haber imaginado. Algunas parecen estar hechas de sombras líquidas, otras son masas de energía que vibran en frecuencias inaudibles para el oído. Humano. Hay otras, las más aterradoras, que parecen ser figuras incompletas, desfiguradas, sin una forma definida, pero cuyas presencias llenan todo el espacio, invadiendo mi mente. Una de ellas se acerca, más cerca que las demás. No la veo, ni la siento en el sentido tradicional. Es más bien una sensación, una presión en mi conciencia, como si se estuviera acercando a mi núcleo, a mi yo. Mi mente está tan desgarrada por la presencia de estas entidades que ya no sé si son las sombras las que me rodean, o si soy yo quien se ha convertido en parte de ellas. Mis pensamientos son cada vez más distorsionados, mezclándose con los de las criaturas que habitan este abismo. De repente, la presión cesa. Todo queda en silencio. Es un silencio absoluto, profundo, como si toda la realidad se hubiera detenido, como si hubiera dejado de existir. Es una quietud tan abrumadora que siento que me estoy ahogando en ella. Los ecos de las voces, las sombras, las entidades, todo ha desaparecido por un momento, dejándome flotando en la nada, sin dirección, sin sentido. Es entonces cuando escucho una voz. No es como las demás, no es el eco lejano de las sombras. Esta voz es humana, o al menos parece humana. Es cálida, llena de una desesperación contenida que resuena en mi corazón. ¿Estás ahí? No sé a quién pertenece, pero el sonido de esa voz me hace sentir que hay algo de lo que aún no soy consciente. Es como si hubiera sido proyectada desde algún rincón de este espacio oscuro y vacío. Y por un breve momento, siento que no estoy solo. La voz es como un rayo de luz en medio de la oscuridad, una chispa que ilumina algo dentro de mí. ¿Me oyes?, pregunta nuevamente. Ahora puedo oírla más claramente. La voz es débil, pero firme, y a medida que se repite, siento como si un hilo de esperanza estuviera atravesando el vacío. Me esfuerzo por concentrarme, por aferrarme a ella, por encontrar una respuesta. Pero el miedo y la confusión se apoderan de mí nuevamente. ¿Quién está hablando? ¿Quién puede estar aquí en este lugar imposible? ¿Hay alguien más atrapado en este abismo junto a mí? ¿O tal vez, es solo una ilusión, una creación de este espacio extraño? Intento moverme, intento abrir los ojos, intentar hacer algo, pero no puedo. Mis pensamientos comienzan a nublarse una vez más. La voz persiste, insistente, llamándome. Es como si estuviera en algún lugar lejano, pero también cerca, tan cerca que la siento vibrando en mi mente, como si fuera parte de mí. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Las palabras caen como una sentencia, y por un momento siento una necesidad imperiosa de encontrar un camino, una salida, una forma de escapar. Pero el espacio sigue siendo un lugar de incomprensión. No hay salida, no hay camino, solo una expansión infinita de sombras y luz distorsionada. Y, sin embargo, la voz me da una dirección. Como si de alguna forma, esa entidad estuviera guiándome, mostrándome un camino, un propósito. Debemos atravesarlo, solo así podrás entenderlo. Pero no sé si quiero entenderlo. No sé si soy capaz de comprender lo que está ocurriendo, lo que soy, lo que todo esto significa. Y sin embargo, la necesidad de seguir esa voz, de entender, me impulsa a seguir, aunque no sé a dónde me llevará. Este capítulo profundiza aún más en la lucha interna del protagonista mientras enfrenta la incertidumbre de su existencia en este nuevo y extraño mundo. La presencia de la voz humana abre una nueva posibilidad, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad,
pero también trae consigo la incertidumbre de qué significa este encuentro. Capítulo 13. La frontera de la mente. La voz sigue resonando en mi mente, una llamada persistente que atraviesa el abismo de distorsión que me rodea. No es solo una voz, es una vibración, un impulso que parece afectar cada fibra de mi ser. Aunque no la he visto ni la he sentido de manera tangible, sé que proviene de un lugar más allá de mi comprensión. ¿Quién es esta entidad que me guía? ¿Qué quiere de mí? Las preguntas me asaltan, pero por alguna razón, no tengo miedo. Es como si una parte de mí supiera que no puedo quedarme aquí, flotando en la nada, sin rumbo. Sígueme, dice la voz nuevamente. Su tono es firme, pero hay algo en el que me hace confiar, aunque sea solo un poco. No hay mucho tiempo. No podemos quedarnos atrapados aquí. Intento moverme, pero mis extremidades siguen siendo una extensión de este espacio distorsionado. El concepto de moverme ya no tiene el mismo significado. Mis pensamientos se desplazan a través del vacío como un río fluido que cambia constantemente de forma, sin una dirección concreta, sin límites. Pero aún así, me esfuerzo. Algo dentro de mí desea avanzar, seguir esa luz que no es luz, sino una presencia que se cierne sobre mí, como un faro lejano. Poco a poco, la presión que siento en mi mente comienza a disiparse. La conciencia de las sombras que me rodean, esa sensación constante de ser observado, se va desvaneciendo, reemplazada por la sensación de que algo me está guiando. A medida que me acerco a lo que podría ser una nueva frontera, un límite dentro de este espacio vacío, la voz se hace más clara. Casi llegas. La voz se mezcla con una vibración en mi pecho, como si las palabras mismas estuvieran resonando dentro de mi ser. Solo unos pasos más. ¿Unos pasos? ¿Cómo podría dar pasos en un lugar que no tiene suelo? No sé si estoy caminando, flotando o simplemente existiendo. Pero el concepto de llegar parece más real ahora. Algo se está acercando a mí, y es como si esta presencia me estuviera llevando hacia una puerta, o quizás hacia una pared, hacia una barrera que separa lo que soy de lo que puedo llegar a ser. De repente, hay un cambio en el aire, si es que el aire aún puede existir en este lugar. Una presión sobre mi mente, como si algo invisible estuviera empujándome hacia adelante. La vibración en mi pecho se intensifica, y por un momento, creo que voy a ser desbordado por ella. Pero justo cuando siento que todo va a colapsar, un destello, una ráfaga de luz, surge de la nada. Es fugaz, pero me alcanza. En ese breve instante, siento una explosión de claridad. Una imagen, una visión, se materializa ante mí. Es un rostro. No es un rostro humano, ni siquiera de una criatura reconocible. Es más bien una amalgama de formas, un caos de líneas y sombras que se entrelazan. Y aún así, hay algo familiar en él. Algo que, de alguna forma, siento que conozco. Es como si mi mente estuviera viendo más allá de lo visible, como si estuviera mirando a través de una capa de la realidad que normalmente está oculta. ¿Estás listo para ver la verdad?, pregunta la voz, ahora cercana y firme. La imagen desaparece tan rápido como llegó, dejando atrás una sensación de vacío, pero también de anticipación. No sé si estoy preparado para lo que viene. No sé si quiero enfrentar lo que está por revelarse. Pero no puedo detenerme ahora. Algo en mi interior, un impulso primal, me dice que debo continuar, que debo atravesar esa barrera, esa frontera. Atrévete a ver lo que realmente eres. La voz resuena nuevamente, y con ella llega una presión aún más fuerte, más insoportable. La distorsión a mi alrededor parece comprimirse, como si todo el vacío se estuviera concentrando en un solo punto. El aire, si es que se puede llamar aire, se espesa, y por un momento, siento que mi mente está a punto de romperse bajo el peso de lo que está a punto de ocurrir. Pero, a pesar de todo, sigo adelante. Entonces, una puerta aparece ante mí. No es una puerta física, ni siquiera parece un objeto tangible. Es más como una grieta en el tejido mismo de la realidad. A través de ella, puedo ver destellos de lo que parece otro lugar, un lugar que, por un breve instante, parece familiar. Es un paisaje distorsionado, como si todo lo que había conocido se estuviera desvaneciendo, como si las fronteras entre el mundo y la no realidad se estuvieran desdibujando. No sé si debo atravesarla. No sé si soy capaz de comprender lo que sucederá cuando lo haga. Pero la voz, la que me ha guiado hasta aquí, sigue resonando en mi mente. Este es el momento. Cruiser.
No hay vuelta atrás. Con un impulso que no puedo controlar, me lanzo hacia la puerta, hacia la grieta que se abre ante mí. Todo lo que soy parece disolverse en ese instante, y la luz distorsionada me envuelve por completo. Este capítulo representa el momento en que el protagonista finalmente se enfrenta a la posibilidad de comprender la verdad detrás de su existencia y el lugar en el que se encuentra. La distorsión de la realidad y la sensación de ser guiado por una fuerza superior se intensifican, llevando al protagonista a un punto de no retorno. Capítulo 14. El umbral de lo desconocido. La grieta se cierra tras de mí con un sonido sordo, como si todo el universo estuviera cerrando una puerta gigante que jamás volverá a abrirse. No hay vuelta atrás. El aire, ahora pesado y denso, se siente diferente aquí. Mi respiración, antes errática y vacilante, se estabiliza, pero el peso de la incertidumbre sigue pesando sobre mí, como una sombra que no puedo sacudir. Me encuentro de pie en un lugar que no reconozco, aunque, de alguna manera, me resulta familiar. Es un paisaje extraño y retorcido, con colores que no deberían existir en el espectro visible. Las formas de las cosas parecen disolverse y reconfigurarse con cada parpadeo, como si el propio espacio estuviera tomando nuevas formas, adaptándose a la percepción de mi mente. Puedo sentirlo. Lo noto en las paredes del entorno, en el aire que respiro, en la forma en que el tiempo parece no fluir de la manera que debería. Este lugar no sigue las mismas reglas que el mundo en el que alguna vez viví. Aquí, la lógica se desmorona, y el caos se convierte en una nueva realidad. Pero lo más inquietante de todo es la sensación de que algo me observa. La vibración en mi pecho regresa, más intensa que nunca. Es como un latido, pero no es el latido de un corazón humano. Es el latido de algo antiguo, algo que ha estado esperando por mí. El sonido es suave, constante, pero hay una promesa detrás de él, una promesa de que algo se está acercando, algo inevitable, algo que ha estado en espera en las sombras de la existencia misma. Bienvenido. La voz, que había estado guiándome durante toda esta odisea, ahora suena diferente. No es la misma voz que me habló desde la oscuridad. Esta tiene una cualidad más profunda, una resonancia que parece atravesar las capas de la realidad. Has cruzado el umbral, pero lo que está por venir, no puedes imaginarlo. Puedo sentir la presencia de algo cerca, algo tan antiguo que desafía cualquier concepto de tiempo. En el aire, percibo un susurro, un murmullo de voces que parecen susurrar algo incomprensible, algo que no se puede comprender en un nivel consciente. Pero no necesito entender las palabras. El significado es claro. Estoy aquí para conocer la verdad. ¿Es esa mi motivación? ¿Es eso lo que he estado buscando en este extraño viaje? La idea de la verdad parece tan etérea, tan fuera de mi alcance. Pero es lo único que me mantiene en pie. Es lo que ha impulsado mis pasos hacia este lugar. El deseo de saber, de entender, incluso si esa verdad puede destruir lo poco que queda de mí. La verdad te ha estado buscando a ti. Las palabras se deslizan por mi mente como un veneno dulce. Una verdad que ha sido oculta, una verdad que ha estado esperando su momento, su hora. Mi cabeza da vueltas ante la magnitud de esas palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de verdad me aguarda en este reino distorsionado? El paisaje frente a mí comienza a cambiar. Las sombras que antes parecían estar suspendidas en el aire ahora se mueven, adquiriendo formas que se distorsionan y se desvanecen en la bruma. Algo se acerca. Algo se está materializando en el vacío. En la distancia, una figura se forma lentamente. Al principio, no tiene forma definida, solo una masa de luz y oscuridad, pero con cada segundo que pasa, la figura se va perfilando, adquiriendo una estructura, una figura humanoide, pero no humana. No tiene rostro. No tiene ojos. Y aún así, de alguna manera, sé que me está mirando. Un estremecimiento recorre mi cuerpo. La sensación de ser observado es abrumadora. Este ser, o lo que sea, parece saberlo todo sobre mí. Siento una presión en mi mente, como si mi conciencia estuviera siendo leída, despojada de su privacidad, de su estructura. ¿Estás preparado para conocer lo que eres? Pregunta la voz, ahora más profunda, como si emanara de las mismas profundidades de este lugar. Lo que siempre ha sido. Las palabras me atraviesan, y la imagen de la figura frente a mí se vuelve más nítida. Está aquí, ante mí, pero no puedo comprender lo que representa. Mi mente lucha por procesar lo que está viendo, lo que está sintiendo,
pero el entendimiento escapa, como un pez resbaladizo entre los dedos de mi conciencia. Solo aquellos que cruzan el umbral pueden entender la verdad. La voz se intensifica, resonando a través de mi ser, y de repente, la figura frente a mí se disuelve. No desaparece, sino que se reconstruye. Ahora, lo que veo ante mí no es una figura de oscuridad, sino una distorsión, una especie de reflejo de lo que podría ser una puerta, pero no es una puerta común. Es una puerta en el tiempo. No sé si soy capaz de comprender lo que veo, lo que me está siendo mostrado. Pero es imposible apartar la vista. Algo me impulsa a dar el siguiente paso, a adentrarme en esa distorsión, a atravesarla, aunque no sé a qué me enfrentaré. La puerta está ahí, pero no sé si estoy listo para cruzarla. No sé si puedo manejar lo que hay más allá. La voz, que sigue resonando, se convierte en un murmullo suave, casi imperceptible. Es tu decisión. Y con esas palabras, el espacio a mi alrededor comienza a oscurecerse aún más, las sombras tomando una forma tangible, como si se apoderaran de mi ser. Siento que mis pies no tocan el suelo. Pero aún así, avanzo hacia la puerta, sin saber qué me aguarda. Este capítulo marca el punto culminante en el viaje del protagonista, donde finalmente se enfrenta a la oportunidad de conocer la verdad detrás de su existencia, de la distorsión del espacio y el tiempo que lo rodea, y de la figura que lo ha guiado. La puerta al conocimiento se abre, pero el protagonista aún no sabe si está listo para cruzarla. Capítulo 15. La revelación final. La puerta se abre ante mí. No es una puerta en el sentido tradicional, no tiene bisagras ni marco. Es más bien una rendija, una grieta en el tejido mismo de la existencia. A medida que me acerco, la luz y la oscuridad comienzan a fusionarse, formando una espiral que me atrae hacia el interior, como si el universo entero me estuviera llamando a través de esa fisura. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, pero no de miedo. No es miedo lo que siento, sino una mezcla de aceptación y ansiedad, como si mi destino estuviera finalmente tomando forma. Cada paso que doy hacia la puerta me hace sentir más ligero, como si me desprendiera de las cadenas que me han mantenido atado a la realidad conocida. Ya no hay vuelta atrás. El vacío que me rodea parece hacerse más denso, como si las sombras que antes me acechaban ahora estuvieran cediendo ante la presencia de algo aún mayor. Algo que está más allá de la comprensión humana. Es como si todo lo que he vivido, todo lo que he conocido, fuera solo un sueño en comparación con lo que está a punto de suceder. A medida que cruzo el umbral, el sonido se disuelve. No hay ecos, no hay ruido, solo un silencio profundo que parece absorber todo lo que me rodea. Mis sentidos, que antes estaban alerta, ahora se sienten apagados, como si la misma esencia de mi ser se estuviera fundiendo con el entorno. La presión sobre mi mente, que hasta ahora había sido insoportable, se ha desvanecido, pero en su lugar hay una calma aterradora, una quietud absoluta. Es entonces cuando lo veo. La figura que me ha estado guiando, la entidad que ha hablado en mi mente desde el principio, ya no está en las sombras. Está frente a mí, o tal vez soy yo quien está frente a ella. La distancia que separa nuestras existencias parece difusa, como si no importara quién está mirando a quién. Esta entidad no tiene forma definida, no tiene una presencia física en el sentido convencional. Es una distorsión del espacio y el tiempo, una figura que se adapta a la conciencia misma. Su esencia parece fluir, como si fuera un conjunto de partículas que nunca terminan de unirse completamente. A veces parece un rostro, a veces un ojo, a veces algo completamente ajeno a cualquier forma que mi mente pueda procesar. Finalmente llegaste. La voz es un eco en mi mente, pero no la percibo como antes. No me invade and I me confund. Es una voz que resuena dentro de mi ser, como si formara parte de mí mismo. Lo observo en silencio, esperando a que se revele lo que me ha traído hasta aquí, lo que se me ha prometido. Siento que algo se está desmoronando dentro de mí, una barrera invisible que se rompe, revelando algo que nunca había comprendido por completo. Lo que has estado buscando, lo que siempre ha sido, es parte de este ciclo eterno. La voz continúa, sus palabras no son acusaciones ni explicaciones, sino una revelación pura, un conocimiento que se despliega ante mí como una verdad inmutable. Has atravesado el umbral, no solo de este lugar, sino de ti mismo. Mis pensamientos se entrelazan. ¿Qué significa eso? ¿Qué soy yo, realmente? ¿Por qué he sido elegido para recibir esta revelación? La entidad parece percibir mis dudas, mis preguntas sin respuesta.
Eres parte de un ciclo que trasciende la vida y la muerte, lo consciente y lo inconsciente. Has buscado la verdad, pero la verdad no es algo que se pueda obtener. Es algo que se es. Y lo que ves aquí, lo que sientes ahora, es solo una fracción de la comprensión que habita en lo profundo de ti. Siento que una parte de mí está a punto de romperse, pero también siento que algo se está revelando. Todo lo que creí saber sobre mi existencia, sobre el mundo que conocí, se deshace ante esta nueva comprensión. El universo entero parece expandirse ante mis ojos, y lo veo por lo que realmente es, un vasto entramado de ciclos, de fuerzas que se entrelazan, de tiempo y espacio que se pliegan sobre sí mismos. Y entonces, lo comprendo. La verdad no es un objeto que se pueda poseer, no es una meta que se pueda alcanzar. La verdad es el ser mismo, el proceso interminable de ser consciente, de existir en todos los niveles posibles de la realidad. Ahora ves lo que has sido, lo que eres, y lo que serás. La voz no es cruel, ni amable. Simplemente es, como el universo mismo. No hay principio ni fin, solo ciclos que se repiten, infinitamente. Lo que te ha llevado hasta aquí es parte de ese ciclo, y tú, como todos los que cruzan este umbral, eres una manifestación de lo que no tiene principio ni fin. En ese momento, la figura comienza a desvanecerse, pero no con violencia. Es una disolución tranquila, como si el ser que la representa estuviera regresando al tejido del cosmos, volviendo a ser parte de lo que siempre fue. Es hora de regresar. Lo que has aprendido aquí será parte de ti, pero recuerda, la verdad nunca es una llegada. Siempre es un camino. El vacío me rodea una vez más, pero ahora no es un vacío aterrador. Es un vacío lleno de posibilidades, lleno de comprensión, de aceptación. He cruzado el umbral y lo he entendido. No soy un ser limitado, ni lo fue nunca nadie. Todos somos parte de un flujo eterno que trasciende las barreras de lo que conocemos como vida y muerte. Y en ese momento, lo siento. El ciclo no termina. Nunca termina. Este es el final de la narración, el cierre de un viaje en el que el protagonista ha cruzado los límites de la comprensión humana y ha tocado la verdad eterna. La revelación final es un reconocimiento de que la búsqueda de la verdad no es algo que se pueda concluir, sino algo que siempre está en proceso. Y así, llegamos al final de esta increíble travesía hacia lo desconocido. Si te ha fascinado este viaje y deseas más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo. Tu apoyo es vital para seguir trayéndote más relatos que te hagan cuestionar la realidad. Hasta la próxima.